Digamos, el futuro político, yo creo que hay dos facetas. Una es la primera fase esta que se ha iniciado después de las elecciones, que es una fase muy complicada, fundamentalmente porque hay un parlamento, yo diría, virtual, mediático, que es el parlamento que ganó, y que tiene mayoría de la oposición. Hasta el 10 de diciembre hay otro parlamento, que es el viejo parlamento, donde todavía el gobierno teóricamente tiene una mayoría propia. Esto no es tan así, porque evidentemente el gobierno ha tenido deserciones entre los legisladores ya en los que están actualmente, los que vencen su mandato el 10 de diciembre, por un lado, y por otro lado porque ese parlamento mediático también tiene su influencia en la agenda parlamentaria de hoy. Esta es una primera fase que iba a ser una fase mucho más complicada porque todavía las cosas no están claras, porque todavía conviven estos dos parlamentos, sin ser también muy claro cuáles son los dos parlamentos. Y creo también que hay, por otro lado, en la primera fase un gobierno que le cuesta mucho asumir que perdió, asumir que hay otra realidad en Argentina, asumir que tiene que compartir una parte importante del poder. Esto no significa que deje de ser gobierno, sí significa que el poder que estaba concentrado en muy pocas manos hasta el 28 de junio, ahora tiene que ser un poder compartido con instituciones de la Constitución, como es fundamentalmente el Parlamento. Hay como mensajes contradictorios todo el tiempo. Por un lado, se han hecho bien las cosas para hacer posible un diálogo que ya no era posible en los términos que lo convocó Randazzo, y por otro lado, en la realidad de los hechos, se toman decisiones que atentan contra cualquier diálogo. En primer lugar, dar un mensaje de lo que es políticamente correcto. Pero efectivamente, el matrimonio Kirchner sufre una crisis de credibilidad ante vastísimos sectores sociales. Este es el problema. Entonces, cuando lanzan una cosa así, lo primero que preguntan es lo que pregunta este lector, que dice, bueno, pero ¿y qué persiguen con esto? Tal vez a lo mejor persiguen efectivamente resolver la interna del Partido Justicialista. ¿Por qué? Y porque hoy hay referentes de la oposición no peronista, como Julio Cobos, Hermes Wiener, Elisa Carrió, que muestran que el no peronismo tiene candidatos que pueden seducir a la sociedad. Y por otro lado, el peronismo no puede darse el lujo del que se dio en 2003 o en 2000 candidatos peronistas a elecciones para que la sociedad en una interna abierta, virtual, eligiera quién era el candidato del peronismo. En el 2007 pasó más o menos lo mismo, no hubo grandes consultas a los afiliados ni a la sociedad sobre los candidatos, y me parece que ahora el peronismo puede ser que esté planteando, diciendo, no, nosotros no podemos darnos esos lujos, vamos a internas abiertas, y esté resolviendo una interna del Partido Justicialista.